Muy buenas noches. Desde aquí, desde el búnker del más allá, mi oficina, voy a dar la charla concreta sobre lo que estamos celebrando hoy, que es la Inmaculada Concepción. Vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque has hecho a tu Madre Santísima Inmaculada. Te pedimos que nos ayudes para que en cada momento de nuestra vida te reflejemos. Y queremos sobre todo sacar el propósito hoy que estamos celebrando la solemnidad de tu madre. Los días, la santidad, de pedirle a María que nos ayude para que todo lo que hagamos sea siempre limpio, puro. Que ahí donde estemos, Jesús, mostremos que somos discípulos tuyos y por eso nos esforzamos por ser santos. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a ser santos, a centrar nuestra vida en Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a tener nuestra charla sobre la Inmaculada Concepción. Y para ello, como siempre, he preparado un PowerPoint de tal manera que podamos fijar algunas ideas. Vamos a empezar ya. ¿A qué llamamos Inmaculada Concepción? Al hecho de que María fue concebida sin pecado original. María no tuvo concupiscencia, es decir, no tuvo la inclinación al pecado. María no cometió ningún tipo de pecado, ni siquiera pecado venial. María es toda santa, toda pura y limpia, es llamada Santísima. Vamos a detenernos un momento en esta explicación. María fue concebida sin pecado original. Todos nosotros nacemos con un pecado. Es el pecado original, por eso debemos recibir pronto el bautismo. Los padres de familia no deben esperar que a sus hijos les salgan canas para llevarlos a la iglesia. Dios, padres de familia, preocúpense por bautizar pronto a sus hijos. María es la única criatura humana que ha nacido sin pecado original. Además, María no tuvo la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es la inclinación al pecado. Y María no ha cometido ningún tipo de pecado, ni siquiera un pecado venial o pecado leve. A María la llamamos Santísima. A ver, díganme nombres de santas. Santa Rosa, Santa Faustina, Santa Teresita del Niño Jesús. No me han mencionado la santa de las frutas, sandía, ni la santa que camina, sandalia. Bromas aparte, nosotros no decimos Santísima Rosa, decimos Santa Rosa. No decimos Santísima Faustina, decimos Santa Faustina. No decimos Santísima Teresita del Niño Jesús, decimos Santa Teresita del Niño Jesús. En cambio a María la llamamos Santísima. ¿Por qué? Porque es toda pura, toda santa, toda limpia, porque su santidad es inigualable. Dios, en primer lugar, que quede claro, Dios es infinitamente santo. Y luego de Dios, María Santísima. Por lo tanto, fíjense todo lo que nosotros podemos decir sobre la Inmaculada Concepción. María fue concebida sin pecado original, María no tuvo la concupiscencia, es decir, la inclinación al pecado, María no cometió ningún tipo de pecado, ni siquiera pecado venial. María es toda santa, es toda pura, es toda limpia. Es llamada Santísima.
¿Qué es el pecado original? Es el pecado con el que todos nacemos y hemos heredado de nuestros primeros padres Adán y Eva. Cuando nosotros nacemos con una mancha, el pecado original. Es un pecado que se transmite de generación en generación porque toda la familia humana es solidaria. Y así como hay una solidaridad en el mal, hay una solidaridad en el bien. Cristo es el nuevo Adán y María es la nueva Eva. María no tuvo pecado original. Dice San Pablo en Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado, por el pecado ha entrado la muerte y la muerte ha alcanzado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. La única criatura humana que ha nacido sin pecado es María. Por eso la Inmaculada Concepción es un privilegio. Todos somos concebidos en pecado. Hay un pecado propio en cada ser humano que es recibido por herencia, es el pecado original. María no está metida en esa ley general del pecado. ¿Y qué es la concupiscencia? Es la inclinación al pecado. Es lo que nos arrastra al mal. María no tuvo concupiscencia. La concupiscencia es esa inclinación a la mentira, la inclinación al chisme, la inclinación a la sensualidad, la inclinación a la crítica, la inclinación a la flojera, la inclinación a la ira, la inclinación a hablar mal de los demás. Todos tenemos esas malas inclinaciones. Esa inclinación al pecado se llama concupiscencia. La Virgen no tuvo concupiscencia. San Pablo, en Romanos 7:21, descubre esa inclinación al mal que hay en él. Descubro pues esta ley, aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Él quiere hacer el bien, pero tiene esa inclinación al mal. Esa inclinación al mal es la concupiscencia. A mí me gusta poner como ejemplo de lo que es la concupiscencia, y lo he dicho muchas veces, lo que me hacía mi sobrinita cuando era una niñita, ahora ya es una señorita. Estoy hablando de María Paula. Cuando tenía 3, 4, 5 añitos, me hacía lo siguiente esta niña. Ahora ya no es una niña, es una señorita. Yo los domingos voy a almorzar a la casa de mi mamá. Mi mamá cree que no he almorzado toda la semana y me da de comer como camionero. 3, 4 platos. Tienes que comer, estás flaco. Y imagínense ustedes, luego de comer como camionero, me da sueño. Y entonces yo me iba a la sala de la casa de mi mamá a cabecear. Y también el domingo llegaba mi hermano con su familia, con sus hijos. María Paula era una niñita. Y ella veía cómo ya estaba por agarrar sueño, se acercaba silenciosamente a mi oído y gritaba ¡ah! Y me despertaba. Y yo le decía, María Paula, por favor, estoy cansado. Deja que tu tío duerma un ratito. Ya, tío, no te preocupes. Otra vez trataba de agarrar sueño, cerraba los ojos. Ella se acercaba silenciosamente a mi oído y ¡ah! Gritaba. Y así no me dejaba dormir. Y fíjense, yo he bautizado a esa niña. Pero ahí está la concupiscencia. Las ganas de molestar al tío, de no dejarle dormir. Eso se llama concupiscencia. Los niñitos tienen la concupiscencia, porque el bautismo borra el pecado original, pero quedan las malas inclinaciones. Por eso son engreídos, molestosos, no dejan descansar. La Virgen no tuvo concupiscencia. ¿Qué textos bíblicos fundamentan la Inmaculada Concepción? Génesis 3:15, Lucas 1:28, Lucas 1:42.
Hay tres textos bíblicos que fundamentan el dogma de la Inmaculada Concepción. Génesis 3:15, Lucas 1:28 y Lucas 1:42. En Génesis 3:15, Dios le dice al diablo que habrá una enemistad entre él y la mujer. Esa mujer es María. María, puesto que no tiene pecado, es enemiga del diablo. María le pisa la cabeza a la serpiente infernal. Dado que María no tiene pecado, es limpia y pura, vence al maligno. Ahí donde hay pecado hay una huella diabólica. Puesto que María no tiene nada de pecado, ella aplasta la cabeza de la serpiente infernal. Este texto, Génesis 3:15, nos permite hablar de la Inmaculada Concepción. El texto más importante es Lucas 1:28. El arcángel Gabriel le dice a María: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. En griego es jaire, alégrate, kejaritomene, Kyrios metasú. Ese es el texto griego. Jaire, alégrate. Kejaritomene, la que siempre ha estado colmada de la gracia de Dios. Kyrios metasú, el Señor está contigo. Kejaritomene, traducido como llena de gracia, pero si somos más estrictos en el griego, tendríamos que decir la que siempre ha estado colmada de la gracia de Dios. Yo te pregunto, si María siempre ha estado colmada de la gracia de Dios, ¿hay pecado en ella? No, porque siempre ha estado colmada de la gracia de Dios. Es la kejaritomene. A ver, repitan. Kejaritomene. A ver, ahora, 3 tristes tigres comen un plato de trigo. Muy bien. Tercer texto, Lucas 1:42. Bendita tú entre las mujeres. La primera mujer que ha sido creada es Eva. Eva ha sido creada en gracia. Eva fue creada sin pecado. María es más bendita que Eva, es bendita entre todas las mujeres, la más bendita. Y si la primera mujer creada por Dios fue creada en gracia, María tiene más gracia que Eva, es la nueva Eva, así como Jesús es el nuevo Adán. María es más bendita que Eva, es la nueva Eva que nos trae al nuevo Adán, Cristo Jesús. Aquí tenemos tres textos bíblicos que han llevado a la Iglesia a proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Cuáles son esos textos bíblicos? Génesis 3:15, Lucas 1:28 y Lucas 1:42. ¿Qué nos dice la liturgia sobre la Inmaculada Concepción? En el Oriente cristiano, desde el siglo VII, se celebra la fiesta de María como la Panagía. Panagía significa la toda santa, la Panagía. En el Occidente, desde el siglo IX, se celebra la Inmaculada. Actualmente celebramos esta verdad de fe el 8 de diciembre. Por lo tanto, fíjense, desde el siglo VII en el Oriente cristiano se ha celebrado la fiesta de María como la Panagía, la toda santa. Panagía es una palabra griega, significa la toda santa. Y en el Occidente, desde el siglo IX, se ha celebrado la Inmaculada Concepción. Es decir, que la Iglesia ha tenido siempre conciencia de que María es toda pura, toda limpia, toda santa. Y eso lo ha celebrado en su liturgia. En la liturgia se celebran verdades de fe. En la liturgia no se celebran opiniones. En la liturgia no se celebran especulaciones. En la liturgia se celebran verdades de fe. Todo lo que es de fe se... Esta es la oración que el sacerdote ha dicho hoy en la Santa Misa.
Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonita que es la liturgia. En la liturgia las oraciones nos expresan lo que estamos celebrando. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué padres de la Iglesia han reflexionado sobre la Inmaculada Concepción? Los padres de la Iglesia son los santos teólogos de los primeros siglos. En los primeros siglos ya se ha hecho la comparación entre Eva y María. María es la nueva Eva. María tiene más gracia que Eva. Por ejemplo, San Justino y San Ireneo han hecho esa comparación. Hablan de la santidad de María San Efrén. Yo les recomiendo que busquen las composiciones de San Efrén. ¿Cuál era el apodo de San Efrén? ¿Cuál era su chaplín? La cítara del Espíritu Santo. San Efrén tiene poesías teológicas preciosas. Tenemos también a San Epifanio, a San Jerónimo, a San Ambrosio, a San Agustín y San Juan Crisóstomo, entre otros. Los padres de la Iglesia han señalado que María tiene una santidad inigualable. San Jerónimo decía, Dios te salve llena de gracia. Y en verdad que es llena de gracia porque a los demás se da con medida, pero en María se derramó al mismo tiempo toda la plenitud de gracia. Verdaderamente es llena de gracia aquella por la cual toda criatura fue inundada con la lluvia abundante del Espíritu Santo. Fíjense qué bonita enseñanza de San Jerónimo. San Jerónimo es el patrono de los que estudian la Biblia. San Jerónimo tradujo la Biblia que estaba en hebreo y en griego al latín. Dios te salve llena de gracia. Y en verdad que es llena de gracia, porque a los demás se da con medida, pero en María se derramó al mismo tiempo toda la plenitud de gracia. Verdaderamente es llena de gracia aquella por la cual toda criatura fue inundada con la lluvia abundante del Espíritu Santo. Fíjense, María fue inundada con la lluvia abundante del Espíritu Santo. La Virgen ha sido el jardín más bonito donde el Espíritu Santo ha sembrado todas las flores, que son todas las virtudes y los dones. San Juan Crisóstomo decía, el sol de justicia, tomando un cuerpo purísimo de las entrañas de la Virgen, no solo no manchó, sino que por el contrario santificó más a la Madre. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo. El sol de justicia, Jesucristo, tomando un cuerpo purísimo de las entrañas de la Virgen, no solo no manchó, sino que por el contrario santificó más a la Madre. ¿Qué nos dicen los santos sobre la Inmaculada Concepción? Todos los santos han sido muy marianos, no he dicho marianos, he dicho muy marianos. Aquí he mencionado solo algunos, San Bernardo, quien ha sido uno de los que más ha escrito sobre la Virgen María, Santa Beatriz de Silva, aquí cerca del santuario del Señor de la Divina Misericordia, tenemos el monasterio de las Concepcionistas. Santa Beatriz de Silva
fue la fundadora de las concepcionistas y que además esta santa tiene el mérito de enfatizar el misterio de la Inmaculada Concepción. Santa Beatriz de Silva señaló la importancia de meditar en el misterio de la Concepción Inmaculada de María. Las concepcionistas, un saludo a las madres concepcionistas que están aquí cerca de nuestro santuario del Señor de la Divina Misericordia. San Luis María de Montfort, todos sabemos cómo en el Tratado de la Verdadera Devoción señala la santidad inigualable de María. San Alfonso María Ligorio, con su libro Las Glorias de María, no se cansa de alabar la pureza de María. Santa Bernardita de Subirús, el año 1858, la Virgen se apareció a Santa Bernardita de Subirús, en la gruta de Lourdes. El año 1854, como vamos a ver a continuación, el Papa Pío IX había definido el dogma de la Inmaculada. Y el año 1858, la Virgen se apareció a Santa Bernardita de Subirús y le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y cuando Bernardita le dice a su párroco, el párroco no le cree, porque Bernardita era analfabeta. Y el párroco le dice a Bernardita: pregúntale a esa señora quién es. Y la Virgen le dice a Bernardita: yo soy la Inmaculada Concepción. Y Bernardita, para que no se le olvide esa expresión, comienza a repetir en el camino, va a buscar a su párroco, pero repitiendo para que no se le olvide, porque le sonaba chino: yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción. Y cuando llega a su párroco le dice: la señora me ha dicho, yo soy la Inmaculada Concepción. Y entonces el sacerdote cree, porque esa niña analfabeta, ¿cómo iba a inventar una expresión así? San Maximiliano María Kolbe es llamado el loco de la Inmaculada. Personalmente creo que nadie ha escrito tan bonito sobre la Inmaculada Concepción como San Maximiliano María Kolbe. El loco de la Inmaculada. No temas, María, porque hallaste gracia a los ojos de Dios. ¿Cuánta gracia? Una gracia llena, una gracia singular. Es tan singular como general, pues tú sola recibes más gracia que todas las demás criaturas. Es singular por cuanto tú sola hallaste esta plenitud. Es general porque de esa plenitud reciben todos. Fíjense cómo dice San Bernardo que María ha recibido gracia llena y gracia singular. La gracia que tiene María no la tiene nadie. Es la criatura más llena de gracia. Todo lo puedo en aquel que me conforta a través de la Inmaculada, San Maximiliano María Kolbe. Fíjense cómo San Maximiliano María Kolbe, el loco de la Inmaculada, usa un texto bíblico. ¿Quién me dice qué texto bíblico? A ver. No me decepcionen, feligreses. ¿Qué texto bíblico está en el fondo de esta frase de San Maximiliano María Kolbe? Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Y qué hace San Maximiliano María Kolbe? Añade, a través de la Inmaculada. Qué bonito. Todo lo puedo en aquel que me conforta, Filipenses 4:13, a través de la Inmaculada. Este tiempo es la era de la Inmaculada, o como dicen otros, del Espíritu Santo. La serpiente levanta su cabeza en todo el mundo, pero la Inmaculada se la aplastará con victorias estrepitosas. Pero él no cesará de poner acechanzas a sus pies. Son palabras de San Maximiliano María Kolbe. Estamos en la era de la Inmaculada. Hay que promover el culto a María. Hay que hablar de la pureza. Estamos en la era de la Inmaculada. La Virgen ha dicho: al final mi corazón inmaculado triunfará. También estamos en la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando.
Al mismo tiempo, la serpiente levanta su cabeza en todo el mundo. Hermanos, el diablo existe. El diablo se mete en todos los ambientes, también dentro de la iglesia, y causa confusión, causa división, causa perversión. Pero la Inmaculada le aplastará la cabeza al diablo. Debemos ser muy marianos. Tenemos que acudir a la Inmaculada. Metidos en el corazón de María estamos protegidos. Fíjense lo que decía San Maximiliano María Kolbe. Estamos hablando de los años 1939, 1940, 1941, que el diablo no cesará de poner acechanzas a los pies de María. Y en ese entonces no había ideología de género, en ese entonces no se había promovido tanto el aborto, en ese entonces no había tanta perversión. Fíjense qué diría hoy San Maximiliano María Kolbe. Pero estamos en la era de la Inmaculada, que no se te olvide, estamos en la era de la Inmaculada. Con María vamos a triunfar porque María es camino directo, sencillo, fácil y perfecto para llegar a Cristo. Cristo ha encadenado al maligno. ¿Qué teólogo destacó en la reflexión sobre la Inmaculada Concepción? El beato Duns Scoto, que es uno de los mejores teólogos que ha tenido la Iglesia, franciscano. Murió el año 1308. Les dejaría como tarea, también para que se relajen, que vean la película de Duns Scoto, y les permito que la vean con canchita y con un vasito de chicha morada. Vean la película de Duns Scoto, es el teólogo de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo argumentaba Duns Scoto sobre la Inmaculada Concepción? Voy a decirlo en latín y luego lo traducimos. Potuit, voluit, ergo fecit. Potuit, Dios podía. Voluit, Dios quería. Ergo fecit, luego lo hizo. ¿Dios podía? Sí. ¿Dios quería? Sí. Luego Dios hizo a su Madre Inmaculada. ¿Dios podía crear a su Madre Inmaculada? Sí. Dios es omnipotente. ¿Dios quería crear a su Madre Inmaculada? Sí. ¿Quién no quisiera que su madre fuese perfecta? Luego Dios hizo a su Madre Inmaculada. ¿Qué dice el magisterio sobre la Inmaculada Concepción? Es un dogma de fe, no es una opinión, es un dogma de fe, una verdad de fe. Y este dogma de fe fue definido por el Papa Pío IX, se escribe Pío Romanos 9, se dice Pío IX, acuérdense de los bizcochos, en un documento que es la Bula Ineffabilis Deus, que fue promulgada el año 1854. Por lo tanto, estamos hablando de un dogma de fe, proclamado por el Papa Pío IX en un documento que es la Ineffabilis Deus de 1854. Aquí tenemos el documento, no he puesto todo, pero la parte más importante. Dice el Papa Pío IX: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Fíjense cómo el Papa Pío IX señala que si la Virgen es inmaculada es por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. En otras palabras, si María es inmaculada es por ser la madre de Jesús, por ser la madre de Dios, es porque Dios ha hecho maravillas en ella. Esto es muy importante. Dios ha hecho maravillas en María, por ser la madre del Salvador.
y María es considerada la primera redimida. María ha sido redimida por Jesús, dice la teología, de modo preservativo, ha sido preservada del pecado en atención a los méritos de Cristo. Nosotros no, nosotros somos sacados del pecado. Nosotros hemos caído y Jesús nos ha sacado del pecado. María no ha caído, ha sido preservada de caer en atención a los méritos de Cristo. Esa es la diferencia entre María y nosotros en relación a la redención de Jesús. Jesús redime a su madre preservándola del pecado. Jesús nos redime a nosotros sacándonos del pecado. Porque nosotros, usando mal nuestra libertad, nos hemos embarrado. Y Jesús, con su sangre preciosa, nos ha purificado. En el caso de María Santísima, ella ha sido preservada del pecado en atención a los méritos de Cristo. ¿Qué exige de nosotros el dogma de la Inmaculada Concepción? Contemplar la pureza de María nos lleva a alabar a Dios, acudir a María para que nos ayude a vivir en gracia de Dios, y no solo nosotros, sino nuestras familias. Hay que pedir a la Virgen todos los días para que nuestras familias todos vivamos con Jesús. María no conoció el pecado, pero ruega por nosotros pecadores. El dogma de la Inmaculada Concepción, por un lado, nos lleva a alabar a Dios porque ha hecho a su madre toda pura, toda limpia, toda santa, pero al otro lado, podemos decir, de la exigencia, no solamente está el alabar, sino está también el considerar nuestra condición pecadora, sabiendo que María es un medio que tenemos para vivir en gracia. Hay que ser conscientes que somos pecadores, que somos frágiles. Nosotros no vamos a tener nunca la pureza de María, pero sí estamos llamados a ser santos. Y para ser santos, lo primero es considerar nuestra condición pecadora. Porque cuando nosotros tomamos conciencia de nuestra fragilidad, nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Y la Virgen nos ayuda a vivir en gracia de Dios. Por eso hay que rezarle todos los días a nuestra Madre Santísima, pidiéndole tener el alma limpia, el corazón puro. Y hay que pedirle también por nuestros familiares. No nos cansemos de rezar a la Virgen por nuestros familiares. Ya les he dicho muchas veces, el diablo mete las 3 Ds. No se olviden que la palabra diablo empieza con D. El diablo mete la desconfianza, hace que desconfiemos de Dios. María aplasta la cabeza de la serpiente infernal y María nos ayuda a confiar en Dios. María nos dice, confía en Dios, haz lo que mi hijo te dice. El diablo mete una segunda D, la división. Ahí donde hay peleas, conflictos, violencia, ahí hay una huella diabólica. María ha aplastado la cabeza de la serpiente infernal. María es madre de la unidad. Pidámosle a la Virgen para que nuestra familia esté unida. Y lo que une es Cristo. El pecado divide. Cristo une. La tercera D que mete el diablo es el desánimo. Ahí donde hay desánimo, ahí es porque está faltando el trato con Dios. Porque Dios nos anima, nos ilusiona, nos inyecta optimismo. María ha aplastado la cabeza de la serpiente infernal y María nos inyecta ilusión. María nos anima. Toda mamá anima a sus hijos. Yo no he conocido ninguna mamá que desanime a sus hijos. Sería una mala mamá. Toda mamá anima a sus hijos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. María nos anima y nos dice, tú puedes ser santo. Tienes en la iglesia todas las gracias para ser santo. Hay que despertarnos de la mediocridad, porque eso es lo que
hace que no luchemos por la santidad. María nos despierta, porque muchas veces nos vamos acostumbrando, se va metiendo la rutina de nuestra vida cristiana y eso pues hace daño. Lope de Vega decía: no ocupó la culpa en vos, Virgen Santa, Bella y Clara, que si culpa en vos entrara, no pudiera caber Dios. Lope de Vega es un grande de la literatura española. No ocupó la culpa en vos, Virgen Santa, Bella y Clara, que si culpa en vos entrara, no pudiera caber Dios. Dios se preparó a su propia madre. Y esta es la oración que todos sabemos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, hasta en mi última agonía. Amén. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Hasta aquí la charla. He tratado de dar lo esencial sobre la Inmaculada Concepción. Para nosotros celebrar a nuestra Madre siempre es motivo, y por eso hoy todos estamos alegres, contentos, contemplamos a la Inmaculada Concepción, toda pura, toda limpia, toda santa. Y que no se les olvide todo lo que la Iglesia enseña de María está en la Biblia. Ustedes deben tener su catecismo. Todo el catecismo, y en la parte que se habla de la Virgen, el catecismo constantemente está citando la Biblia. Por eso los católicos debemos leer la Biblia con el catecismo. La Biblia, en primer lugar, porque la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito. Pero no podemos entender la Biblia si no tenemos clara nuestra fe. Por eso es importante leer el catecismo. Dios mediante, si es que no viene la parucía antes, si no se acaba el fin del mundo antes, vamos a tener en este verano las clases de catecismo. Los sacerdotes tenemos la obligación de enseñar las verdades de fe a los fieles y guiarlos para que ustedes puedan leer correctamente la Sagrada Escritura. Muchas gracias por su paciencia, porque ya seguramente ustedes tendrán hambre, así que bendito sea Dios que ha creado a María Inmaculada. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de saber que María es toda pura, toda limpia, toda santa, quédense en paz. No les he dicho descansen en paz, no se vayan a poner nerviosos. Hasta luego, bendiciones.